se puede manejar desde el primer nivel teniendo en cuenta algunos aspectos generales, ¿no? No de la manera tan especializada, pero sí se puede manejar. Entonces, dentro de la guía de la MHGAP se habla, ¿no? Se da un enfoque del abordaje de la depresión, entonces es importante conocer todos, ¿no? Entonces, un aspecto primordial es la psicoeducación, tanto a la persona como a los cuidadores. ¿Por qué razón? Porque la persona que tiene depresión muchas veces viene con una serie de estigmas que es necesario sacar de este tipo de pensamientos que está teniendo. Entonces hay que educarle, hay que decirle qué cosa es la depresión y también a los cuidadores, porque muchas veces las personas que están alrededor de las personas que sufren depresión, bueno, en el afán de tratar de ayudarles, le dicen, tienes que ser fuerte, tienes que tener más ánimo, depende de ti. Entonces, y la persona puede dar toda su fortaleza, puede poner toda su parte, pero sabemos que la depresión muchas veces escapa de todo eso, entonces eso le genera toda una serie de problemas en lugar de ayudarle está desmejorando por lo menos su autoestima, su capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, por esa razón es importante proporcionar la psicoeducación a todas las personas involucradas en esto, o sea, a la persona afectada y a las personas que están alrededor de ellos, ¿no? Después hay que promover también dentro de este proceso el funcionamiento de las actividades diarias de la persona y también direccionar en su comunidad, darle algunos recursos y herramientas que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? De qué manera podemos hacerlo, ¿no? Y también en los casos que amerite ya el tratamiento más especializado de una persona especialista en esta área, entonces es conveniente hacer la derivación correspondiente. Otro aspecto importante es ir viendo cuáles son los estresores que le está generando a la persona en su día a día, ¿no? Y hay que fortalecer las redes de apoyo social, las redes de apoyo. ¿Con qué redes de apoyo cuenta la persona? Entonces, es importante conocer estos aspectos para que sea un apoyo valga la redundancia, ¿no? Para la persona que está sufriendo, porque la persona que tiene depresión se siente sola y de todas maneras necesita de otras personas, no necesariamente relacionados que sean del entorno familiar, porque a veces el entorno familiar no es un buen apoyo, a veces, ¿no? Entonces, si es un buen apoyo, excelente, pero si no hay, el entorno familiar no es tan óptimo, entonces buscar otros apoyos que esta persona pueda obtener dentro de su comunidad, ¿no? O dentro de sus relaciones sociales, ¿no? En caso de que necesite antidepresivos, pues hay que enviarle al médico, ¿no? Para que haga el tratamiento correspondiente. Y siempre es conveniente, o sea, alguien del equipo de salud mental tiene que trazarse como tarea de hacer el seguimiento periódico para ver cómo está yendo esta persona, ¿no? Esto es en el primer nivel de atención. Bien, ¿en qué consiste la intervención, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual? Uno de los aspectos que hemos hablado ya es la psicoeducación de la depresión para que la persona sepa qué cosa es la enfermedad, qué cosa le está ocurriendo, porque las personas muchas veces vienen y dicen, yo no entiendo por qué me está pasando esto, antes yo he vivido tales situaciones y ahora me está afectando. Entonces, esta persona tiene que entender realmente qué cosa le está ocurriendo y por qué, ¿no? Entonces, el entender qué cosa es la depresión, tipo de depresión, los síntomas, etcétera, etcétera, le va a permitir tener una idea, ahora entiendo lo que me está pasando, ¿no? Porque a veces, incluso dentro de los mitos que se dice, cuando una persona tiene depresión, la familia dice se está haciendo mañoso, quiere llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces, la persona tiene esos esquemas dentro de su cabeza, entonces, la psicoeducación le va a hacer entender realmente lo que le está ocurriendo, ¿no? Otro aspecto importante es identificar, perdón, cuáles son las conductas problemáticas que está teniendo, cómo le está afectando la depresión. Perdón, un segundito. ¿Cómo le está afectando, o sea, esta depresión? ¿Cuáles son las conductas más fuertes que se está presentando en la persona, ¿no? Y otro aspecto importante de la terapia cognitivo-conductual es hacer la psicoeducación en la terapia, propiamente dicho. ¿Por qué?
porque la terapia tiene un esquema de trabajo y la persona tiene que aprender a manejar un lenguaje, tiene que aprender a comprender lo que le está pasando. La terapia cognitivo-conductual trabaja mucho sobre los pensamientos, las emociones, entonces tiene que entender lo que le está ocurriendo frente a lo que está viviendo en el día a día, ¿no? Y tiene que hacer una serie de tiene que aplicarse una serie de técnicas que le va a ayudar a entender por qué es importante hacer esto, por qué es importante lo otro, ¿no? Bien, entonces, pues dentro de la psicoeducación de la depresión, ya lo hemos dicho, o sea, decirle a la persona que la depresión es un problema que puede ocurrirle a cualquier persona. O sea, de que se quite el mito de la cabeza de que ella tal vez porque es una persona que tiene algún tipo de situación, a mí nomás me va a darme la depresión, una cosa así. Y hay que decirle que frente a determinadas situaciones nos puede ocurrir a cualquier persona, o sea, nadie está libre de una depresión, ¿no? También explicarle de que la aparición de la depresión no significa de que pues, sea pues, una fracasada, una débil, una perezosa, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que explicar, ¿no? Que hay actitudes negativas de otras personas, ¿no? Que no le ayudan, al contrario, como ya lo hemos dicho anteriormente, como que le dicen que tú debes ser más fuerte, tú vas a salir de esto no es nada, y etcétera, ya, como a mí me dio, yo lo superé, una cosa así. Entonces, hay que explicarle que a veces, si las personas que le están rodeando le están dando información de este tipo, decirle a las personas que no es conveniente que le digan eso. Por esa razón es que es importante la psicoeducación, no solamente al usuario, a la persona que está sufriendo de una depresión, sino también a su entorno, a las personas más relacionadas a ella, ¿no? Para que se dé cuenta que esto es un problema de salud mental, ¿no? No es una cuestión de mañosería o de flojera, etcétera, etcétera. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta como personas, personal de salud, es que las personas que sufren este tipo de problemas tienen opiniones negativas y no realistas de sí mismos, de su entorno y en general, ¿no? Entonces tienen un pensamiento, nosotros le llamamos el túnel, ¿no? Que todo lo ven, que al fondo, muy al fondo, hay una lucecita y eso también a veces ni se ve la lucecita, ¿no? Entonces tienen una apreciación negativa de todo lo que le rodea, ¿no? Hay que explicar eso. Y nosotros también como personal de salud tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, y también de que si hay pensamientos de autolesión o pensamientos de que, por ejemplo, ya la vida no tiene sentido, yo prefiero estar muerta que estar viva, ya no soporto estar en mi casa, ya quiero irme, desaparecer, entonces en ese caso hay que hacer la derivación correspondiente al especialista, al médico, para que haga el tratamiento farmacológico. No hay que minimizar cuando la persona tiene un sentimiento de desesperanza, ¿no? De todas maneras hay que mandarle al médico especialista, ¿no? Ok. ¿En qué consiste la psicoeducación? Se ha hablado de la psicoeducación. Yo les dije, bueno, estas son unas presentaciones que lo he pegado, ¿no? Acá, pero para que ustedes tengan una idea que es importante en la psicoeducación tener un material que puede ser los rotafolios, ¿no? Un rotafolio bien hecho, que explique claramente la depresión, que sea de una manera muy didáctica, no muy compleja, para que pueda entender la persona. Recuerden que si nosotros nos hacemos un rotafolio o un material, ¿no? O en todo caso tenemos la posibilidad de tener una computadora al alcance y que la persona pueda ver mientras que nosotros vamos explicando, que no sea muy complejo, que sea muy sencillo, muy didáctico. Hay que utilizar mucho esas imágenes más ilustrativas, ¿no? Entonces va a ayudar. Si nosotros tratamos de explicarle como si estuviésemos explicando a un personal de salud, realmente la persona no nos va a entender. O sea, nosotros tenemos que generar a través de la psicoeducación que logre entender claramente lo que le está ocurriendo. Entonces, si nosotros podemos utilizar esto con gráficos, incluso hay videos que nos pueden ayudar para la psicoeducación, entonces, excelente, ¿no? O sea, el objetivo de la psicoeducación es que la persona entienda, ¿no?
realmente lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, y hay que ir fijándonos qué presentaciones o qué figuras puede hacer entender a la persona. Yo lo he puesto de esta manera, no es que sea así, cada persona tiene su metodología, ¿no? Para poder hacer, pero más o menos es para tener una idea, ¿no? No necesariamente con todos yo utilizo esto, sino con algunas cosas más que es necesario, hago más énfasis en unas cosas, se hace énfasis en otras cosas de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no? Es importante también, no solamente, perdón, anteriormente se hablaba de los síntomas, es importante destacar los síntomas, ¿no? En forma clara, muy sencilla. Después también decirle que hay varias, o sea, hay una depresión leve, hay una depresión moderada, hay una depresión grave, sin necesidad de ir a cuestiones muy elaboradas, ¿no? Hay que decirle de una manera muy sencilla. Y también sobre la importancia de la medicación en la depresión, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario que tomen el medicamento? ¿En cuánto tiempo le va a hacer el efecto? Porque muchas veces uno llega a la consulta pensando de que, bueno, mi depresión, voy a tomar la pastilla y en 2 días yo ya estoy nuevamente muy bien, ¿no? Y sabemos que tiene que pasar un periodo determinado para que pueda la persona sentirse con mejor ánimo, se surte efecto la medicación y recién pueda sentir que tiene más ganas de hacer las cosas o involucrarse en las actividades que anteriormente podía hacer, ¿no? Y si hay, por ejemplo, algún efecto colateral de algún tipo de medicación, también hay que explicarle, porque muchas veces porque tengo más sueño o porque ocurre alguna situación diferente desde que tomo la pastilla, yo creo que estas pastillas no me están haciendo bien, me están haciendo daño. Hay esa creencia también, ¿no? Entonces, hay que explicarle bien sobre la medicación, es importante, ¿no? Entonces, decirle algunos aspectos muy importantes respecto a su enfermedad, ¿no? Decirle de que una vez que se haga el tratamiento farmacológico, que vaya al médico, que vaya al psicólogo, que vaya con el apoyo de la trabajadora social, con apoyo del enfermero, o sea, de todo el equipo multidisciplinario, va a generar que la persona, o sea, pueda enfrentar de una manera más adecuada este problema, ¿no? Y eso es importante, o sea, darle bastante ánimo y buscar dentro de esto de la psicoeducación, preguntar también cuáles son tus redes de apoyo, si quizás con esos términos no, cómo te llevas con tu familia, quiénes te apoyan tú cuando tienes un problema, a quién acudes, tal vez la vecina, la amiga, no sé, ¿no? O el padre o la persona de la iglesia, no sé, o sea, hay que buscar, no necesariamente puede ser familia, puede ser otras personas que sean un apoyo para esta persona, ¿no? Bien. Entonces, la intervención, como hemos dicho, para la intervención psicológica tenemos que tener en cuenta de que la persona tiene hay una triada cognitiva, ¿no? Que tiene una visión negativa, lo hemos referido en algún momento, ¿no? ¿Ya? Tiene una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre sí mismo y una visión negativa sobre el futuro, ¿no? Esta es la visión del túnel, ¿no? Bien, entonces, para hacer un buen diagnóstico para el trabajo cognitivo-conductual, hay que recoger información, ¿no? Hay que conocer los antecedentes del problema, hacer una línea base, cómo ha ido, o sea, cuando ha tenido dificultades, o cómo le ha ido en cierto periodo de tiempo, ¿no? Si en algunos momentos sí ha mejorado, no ha mejorado, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles son esto del soporte familiar, las redes sociales, ¿no? Porque todo eso nos va a ayudar para la intervención. Y después de esto ya establecemos un plan de tratamiento, ¿no? En el Hospital Arco Herrera nosotros tenemos un esquema de una historia clínica cognitivo-conductual que son de 3 páginas, no lo he puesto todo porque si no iba a salir muy chiquito, en donde hay datos importantes que se toman, ¿no? Para poder obtener toda la información que acá requerimos, ¿no? Y se hace en esta entrevista cognitivo-conductual, ¿no? Después de esto también se hace exámenes clínicos psicológicos para ver cómo están la parte cognitiva, ¿no? Se toma pruebas psicológicas dependiendo de qué es lo que requiere la persona para poder trabajar la terapia, sus características de personalidad para saber cómo está procesando o cómo siempre ha procesado la información, ¿no?
y cómo podemos trabajar para hacer un buen abordaje, ¿no? También conocer sobre sus habilidades y destrezas, ¿no? Y hay varias pruebas psicológicas que puede obtenernos, ¿no? Y también algo importante es que dentro de la terapia cognitivo-conductual se trabaja con autorregistros y cuestionarios, que tal vez algunas las mencionemos, ¿no? Bien, entonces pues, para hacer el plan de trabajo, lo que tenemos que hacer es tener claro la identificación y la medición de conductas, o sea, tenemos que identificar claramente qué conductas vamos a trabajar. Puede ser que haya, primero tengamos que trabajar un tipo de conducta, tenemos que hacer como un orden de prioridades de los problemas presentes